Atención, tremenda parada que le pegaron a Claudia López, el mismo presidente de la República, porque esta señora está indignada por la última encuesta de la CELAT, señores, donde dicen que el pacto histórico tiene favoritismo entre todos los partidos, ¿sí? Y ahí uno sabe, no responde del 33.7%, pero la señora le dolió que el pacto histórico siga liderando pues, la intención de voto en medio de congresistas y representantes, ¿no? Resulta que aquí el pacto histórico oficial dice, somos el partido político con mayor identificación partidaria según última encuesta de la CELAT Geopolítica. Paso a paso seguiremos consolidando esta gran apuesta por un partido político al servicio de las causas ciudadanas y de los territorios. Y tiene aquí el 18% con mayor identificación partidaria. Aquí este es el violeta, señores, y el que le sigue es Centro Democrático. No sé, porque hay gente que le sigue creyendo a Álvaro Uribe Vélez. Y Claudia López coge esta imagen y publica. ¿Cómo le cuesta al petrismo la matemática elemental? La mayor identificación partidaria de Colombia es ninguno. Solo saben sumar clientelismo y corrupción, dividir a los jóvenes y a la ciudadanía y restarle tranquilidad y progreso a las familias. Los ninguneados somos la mayoría y no nos vamos a quedar llorando, dice la señora. Es decir, que ella no tiene partido al parecer o se pegarán a la mocusiana, como dice la señora Jubinao. Pues Carlos Carrillo le contestó. Dice, suismo no es otro que el oportunismo. Es ahí en donde el país la identifica. Qué tedio tener que verla más de un año tratando de llamar la atención todos los días. David Porras también le dice, está el partido político Alianza Verde, el cual respetamos y queremos mucho, y la Mafia Verde, el partido político que quiere y pidieron coimas del metro para financiar campañas al Senado, y de quienes ahora defienden la corrupción en el sistema de salud, como la señora Jubinao, ¿no? Claudia López debe primero responder ante un juez por la coima de 12.000 millones a su muñeca Angélica. Deben imputarla de cargos y hacerle un juicio. Coima que salió del metro chino para la campaña del Senado de Angélica. Solo que las cortes están cotadas por la derecha, dicen acá, señores. Pero la respuesta de Petro para Claudia López es mundial. Usted no es ninguneada, Claudia. Usted pertenece a una facción que en color pondría a la derecha del Centro Democrático, ¿no? Y le dicen, Claudia López habla de clientelismo y corrupción, como si no hubiera hecho parte de ese juego. Se acomoda según le convenga y ahora se disfraza de ninguneada para pescar en río revuelto. Pura demagogia oportunista. No confíen en Claudia, les pedimos por favor. Y claro, después Claudia escribió, si Uribe y Petro se ponen de acuerdo con imágenes y encuestas amañadas para llamarme petrosantista, el uno y el otro, pues uribista, es porque lo estamos haciendo bien. ¿Está haciendo qué, Claudia López? ¿Hacer show? ¿Dándoselas de carnavalera? ¿Dándoselas de oportunista? Colombia va a salir adelante porque vamos a derrotar al fin al uribismo y al petrismo al tiempo. Vamos bien, esta señora definitivamente es muy oportunista. Álvaro Uribe Vélez una vez enloqueció y empezó a poner imágenes de inteligencia artificial, aquí como títere Claudia López y pues Gustavo Petro y Santos manejándola. Aquí un abrazo de los tres. Álvaro Uribe, ¿no? Advirtiendo que la señora Claudia López era una infiltrada. Y pues también aquí Gustavo Petro le cantó la tabla como es. Usted no es ninguneada. Usted es más para el Centro Democrático. Se le ha demostrado. Y allá terminará también Miranda. Y allá terminará también la señora Katy Jubinao. Porque pues pidieron la separación del partido Alianza Verde. Pero estas señoras ya uno sabe cómo es que hacen las cosas, ¿no? Por otro lado, señores, resulta que aquí pues llegó el señor Miguel Ángel del Río de buena forma a decirle a Paloma Valencia que se retractara de unas afirmaciones calumniosas que hizo contra Deyanira Gómez, su cliente, ¿no? Diciendo que era una aliada de la guerrilla y demás y todo eso. Pues la señora Paloma Valencia anda súper asustada, señores, porque Miguel Ángel del Río le dijo, senadora, la invito a que se retrate de manera inmediata, de lo contrario la llevaré ante la justicia, queda notificada. ¿Qué pasó? Que la señora siguió manteniendo el mensaje donde acusaba a Deyanira Gómez, pues de narco y de afiliada a las FARC y demás, y pues el señor Miguel Ángel del Río, ni corto ni perezoso, pues instaló la demanda, ¿no? Aquí presentó un documento donde hace constar que Deyanira Gómez no tiene nada que ver con la guerrilla, que no es aliada de nada. Es que se inventa un poco de cosas que definitivamente la van a tener, pues, en problemas judiciales. Ella decía, Deyanira Gómez, alias Chiqui, médica de las estructuras delincuenciales de las FARC, inteligencia militar, lo publicó en Semana, ¿no? Ella dice que sacó toda esta información de Semana. Pues ahora se está victimizando esta señora
Pues el documento que le presentó aquí el señor Miguel Ángel del Río dice lo siguiente: la Dirección de Atención al Usuario, Intervención Temprana y Asignaciones procede a responderle su solicitud formulada al ejercicio del derecho de petición, precisando que conforme a las funciones asignadas del artículo 3, parágrafo primero de la resolución de tal fecha, consultamos los sistemas misionales SPOA y CIFI. No aparecen registros de la señora Deyanira Gómez Sarmiento con vinculación de procesos penales en calidad de indiciada y o sindicada en contra según los hechos manifestados de su petición. Es decir, que la información que lanzó la señora Paloma Valencia es totalmente falsa. Y ahora sale a llorar. Desen en cuenta, señores. Ella manifiesta que esto lo sacó de Semana y que hay que creerle a Semana porque ellos siempre dicen la verdad, que ella se basó en eso. Cuando colocó un tuit, mejor dicho, afirmando y todo, ahora dice que lo copió y lo pegó, ¿no? Entonces desen en cuenta cómo va manejándose la derecha. Otra que terminará renunciando a su curul. Senadora Paloma, buenos días, ¿cómo está? Gustavo, un saludo especial para ti, para todo el equipo y por supuesto para todos los oyentes. ¿Y usted qué fue lo que dijo en materia de calumnia e injuria de Deyanira Gómez, según dice el doctor del Río? Pues le tocaba demandar a la inteligencia y a la revista Semana. Yo te copié textualmente lo que la revista Semana por allá en el 2021 publicó, donde habían conocido unos informes de inteligencia, donde al parecer la señora Deyanira había estado casada con un jefe medio de las FARC que estuvo condenado, que tuvo un hijo con él, que era sobrino de uno de los líderes, un segundo cabecilla de las FARC, que se llama Pedronel, que Deyanira, según los informes de inteligencia, era alias Chiqui, y que mantenía conversaciones permanentes con ese jefe de las FARC, segundo cabecilla Pedronel, que manejaba los frentes 25 y 42 y que además era, digamos, encargado de organizar acciones terroristas sobre Bogotá y tenía contactos con varios de esos guerrilleros. Esto parece una fábula, una invención definitivamente tan reforzada de revista Semana que dicen que una investigación, seguro que Semana investiga, como investigó las 3 o las 5 maletas que dijo Vicky Ávila que había sacado Laura Sarabia de su camioneta y que los policías la habían cargado y que tenían el video y todo, y que resultó siendo mentiras. O cuando llegó y dijo San Clemente sí sabía. Es que definitivamente aquí quedan en evidencia lo paupérrimos y la falta de investigación que tiene esta gente. Salió además los informes que ha hecho la periodista Salud Hernández, donde dice que en Quipile la gente se acuerda de ella como una guerrillera muy miedosa. Entonces el señor del Río pues le toca es empezar demandando los medios de comunicación de donde uno saca la información, Gustavo, porque es que yo como ciudadana sí tengo derecho a reproducir lo que han dicho los otros medios de comunicación. Tiene derecho, así sean mentiras, así sean noticias falsas, ¿cierto? Usted es senadora de la República, no es cualquier civil, representa a unos que votaron por usted. Entonces los engaña diciendo estas mentiras basándose en que ella tiene derecho a publicar lo que sale por ahí en los medios, así sea mentira, así calumnia a las personas, así daña su moral, ¿cierto? Senadora, básicamente lo que usted dice a través de lo que ha leído y visto en medios de comunicación es que esta señora ha tenido un pasado siempre cercano a escenarios criminales. Claro, es que los informes de inteligencia, el que publica la revista Semana, lo que dicen es que la señora es prácticamente una integrante más de las FARC, lo que además corrobora Salud Hernández cuando sacó hace unos pocos días el famoso video de Yanira la peligrosa o la temida guerrillera de Quipile. Entonces, me parece que el señor del Río más bien debiera preguntarse si ese es el tipo de gente que él quiere defender. Senadora, yo no sé si ya tienen ustedes claro en el partido, bueno, o en general las personas que han estado pendientes del juicio del expresidente Álvaro Uribe, ¿qué contestó ella en ese momento de esas acusaciones o de esos señalamientos o de ese reportaje de la revista Semana? Porque le entendí que es de 2021. De 2020. Esto es viejo, esto lo encontré y por eso lo subimos a las redes, porque yo creo que es que la gente se le va olvidando muchos de los episodios que han pasado con relación a este proceso. Y entonces, escarbando documentos en la oficina, encontraron nuevamente todos los informes que había sacado la revista Semana sobre Deyanira. No sé ella qué diría, si en su momento ella protestó contra Semana o los demandó o si guardó silencio, pero la realidad de las cosas, esa publicación está y usted puede entrar hoy a Semana y leerla. Es una publicación que sigue, digamos ahí, clarísima y que habla de más de muchos informes que tuvo Semana sobre eso. Incluso hay fotos de algunos de esos informes. Dice, atención, reveladores informes de inteligencia vinculan a Deyanira Gómez con las FARC. Y dice, Semana tuvo acceso a decenas de documentos de inteligencia y contrainteligencia que desde el año 2006 registran movimientos de la médica, expareja del testigo estrella contra Álvaro Uribe con las FARC. Estos se refieren como alias Chiqui. Y ahí está, digamos, hay incluso fotos de los documentos de inteligencia y contrainteligencia. Entonces, yo como ciudadana, pues claro que puedo tomar una información pública y reproducirla en mis redes sociales, porque en eso estamos, ¿no? Si ellos no demandaron la revista Semana, sino contrariaron los informes de inteligencia, que entre otras creo que no se pueden contrariar, porque esa es la investigación que está haciendo la fuerza pública con
relación a quienes están perpetrando acciones criminales en contra del Estado. Son las 9:38. ¿Encontró usted esos artículos, Espinosa, para la ilustración de los oyentes? Aquí hay uno de los artículos, en efecto, como dice la senadora Paloma Valencia, del 30 de julio del 2021, el pueblo en el que recuerdan a Yanira Gómez como la guerrillera que se aferró a un féretro. Y está escrito por Salud Hernández Mora y puso unos testimonios de personas que la recuerdan en aquel pueblo de Cundinamarca, a 90 kilómetros de Bogotá, un pueblo que tenía, o tiene, no sé, 9.000 habitantes. Quipile, en Cundinamarca. En efecto, aquí están, y por lo que veo, son varios los artículos que se escribieron en aquel momento sobre el tema. Ahí está el registro, son las 9:39 a.m. Senadora, antes de despedirnos, usted sabe que esas audiencias en el juicio del expresidente Uribe... Entonces des en cuenta cómo aquí la señora pues ya tiene miedo, ya sabe que la demanda va porque va y definitivamente tiembla la señora. Por otro lado, Gloria Miranda, la directora de sustitución de cultivos, pues resulta que lanzó un programa para el Catatumbo para sustituir esto y además de esto pues recompensar a las personas que pues adquieran una nueva vida alejada de estos cultivos ilícitos. Pues se llevó tremenda peinada el señor Néstor Morales por esta funcionaria del gobierno, ¿no? Quisieron encerrarla y le salió mal. Es que el presidente a mañana, tarde y noche critica los canales privados de la televisión y el presidente dice que se comunica en redes sociales, ¿no? Y es el presidente el que termina aquí tomándose los canales para sus efectos e intereses políticos. Les digo una cosa, señor. Lo menos grave de estos consejos de ministros televisados es que se hagan por canales abiertos, ¿de acuerdo? Aquí hay mucha gente que le interesa ver un programa o el otro y por supuesto esto no da ninguna opción, pero para mí eso es lo menos grave. Lo más grave es que cuando usted decide que va a hacer los consejos de ministros un show, porque eso hay que decirlo con todas sus letras, a la hora de decidir transmitir en vivo lo que quieren es el show, no están pensando sino en el show, no en el país. Y realmente los consejos de ministros son uno de los pocos espacios en los que los ministros, no solo en este gobierno, sino en todos los gobiernos, tienen la oportunidad de coordinar acciones que requieren no solo de una cartera, sino de varias carteras, como por ejemplo el Catatumbo. Pero eso requiere no de un show, no de largos discursos del presidente, de soliloquios, de qué piensa de la vida de la otra, de qué leyó, y de otros ministros ahí haciendo el ridículo porque los tienen que humillar en televisión, porque el presidente no puede asumir la responsabilidad, sino tiene que indilgárselo a alguien distinto, que era un formato también que repetía Álvaro Uribe. A mí lo que más grave me parece es que sabemos que el presidente Gustavo Petro poco habla con sus ministros. Y la única vez a la semana en la que habla con sus ministros, que es en el Consejo de Ministros, pues nadie va a poder decir las cosas que está pensando, pues porque ya vimos cuál es el resultado que fue el primer Consejo de Ministros. El de ayer fue bastante artificial, lo que se esperaba de un Consejo de Ministros, y es que todos los ministros diciendo sí señor, claro que sí, presidente, usted tiene la razón, y eso no le aporta al país, así no se gobierna. Entonces a mí me parece es de la mayor ineficiencia y gravedades que se transmitan, porque el único espacio que tiene el gobierno nacional para coordinarse no lo está utilizando sino para hacer show. Sí. Les duele bastante. Ya tenemos asociaciones productivas sólidas, conformadas, o sea, no partimos de cero, no es un cultivo que ellos no conozcan, sino que por lo general tienen la coca con el café o la coca con el cacao. Entonces es más fácil empezar desde estas líneas. ¿Y es más rentable el cacao que la coca? Digamos, si hablamos de un cacao transformado, sí puede llegar a ser más rentable. Incluso el cacao en grano en el mercado internacional está siendo hoy en día muy rentable. Por eso, digamos, entre otras cosas, aprovecho para contarles que en la alianza que hicimos con Nutresa el año pasado, uno de los viveros de cacao que va a instalar Nutresa va a ser en el Catatumbo y va a tener la comercialización asegurada. Pues esa noticia es importante, doctora Miranda. ¿De qué manera se hace ese proceso de modificar, de llevar a un producto procesado el cultivo que sustituye a la hoja de coca? ¿Cómo pueden hacerlo simplemente y no pasar de la planta de hoja de coca a la planta de cacao? ¿Cómo se logra la industrialización y cómo se pueden vincular los campesinos a ella? Pues ese es todo un reto. Yo no le digo que esa sea una tarea fácil, pero lo estamos intentando hacer a través de las organizaciones productivas. Entonces ya en el Catatumbo hoy hay asociaciones, por ejemplo, productoras de cacao, que agremian esas cooperativas a cultivadores de coca y otros que no son cultivadores de coca. Entonces lo que se puede hacer, por ejemplo, es entregarle una planta transformadora a esa asociación para que la administre y se vean beneficiados tanto los cultivadores de coca como los que no. ¿Por qué? Porque tampoco queremos enviar el mensaje de que el gobierno nacional solo tiene oferta para quien tiene coca. Ese no puede ser el mensaje. Sí, doctora Miranda, la coca, la hoja de coca que sale del Catatumbo se vende por arroba, ¿cierto? Sí. ¿Cuánto vale una arroba de hoja de coca hoy? Una arroba de hoja de coca hoy puede estar costando 50,000 pesos. Ok, ¿y cuántas arrobas o toneladas de hoja de coca se producen al año en el Catatumbo? Bueno, por ejemplo, a ver, digamos, yo quisiera hacer una diferenciación, y es que el precio de la coca, por ser un mercado ilegal, es muy, digamos, muy voluble.
Entonces, por ejemplo, hace unos días teníamos el precio de la hoja de coca a 25.000 pesos. Voy a hacer los cálculos con eso. De una hectárea de coca pueden salir 216 arrobas. Póngale 25.500 el arroba, es decir, eso daría más o menos unos 5.400.000. Entonces ahí hay que restarle los costos de producción, porque esos 5.400.000 no son libres. Ahí hay que quitarle, digamos, la paga que se le da a los raspachines, pero en general le puede estar quedando al campesino unos 2.500.000 por hectárea libres. Sí. Y si le quedan, perdóneme Víctor, y si le quedan 2 o 2,5 millones libres por hectárea, ¿qué los hace pensar a ustedes desde el gobierno que van a sustituir el cultivo si les dan la mitad de eso, 1.200.000? Sí, claro, usted tiene toda la razón y creo que sería un error nosotros, digamos, entrar a competirle al mercado ilícito, porque el mercado ilícito siempre va a poder pagar más. O sea, el mercado ilícito del narcotráfico puede pagar eso y muchísimo más, a diferencia del gobierno nacional que tiene pues un presupuesto limitado. Pero ahí es la gran diferencia. Uno es un mercado ilícito y el otro es un mercado legal. Y eso da algo que no tiene precio y es la oportunidad de vivir en paz, y es la razón por la que muchos campesinos quieren apostarle a este programa. Ahora, por instrucción del presidente, nosotros no solamente estamos hablando de un subsidio, que es lo que yo he intentado mencionar en varios espacios. Este programa no es un subsidio. Si fuera así, pues estaría a cargo del DPS. Este programa tiene además la oferta de un proyecto productivo entre 15 y 20 millones, que luego de que ese proyecto productivo empiece a dar rendimientos va a ser muy rentable. Le pongo un ejemplo. El precio del cacao, el kilo puede estar en 15-20 mil pesos y una hectárea de cacao puede estar dando hasta 300 kilos por hectárea. Entonces es un producto que podría competirle, o incluso 450 kilos al año, que serían ya 6.700.000, por ejemplo. Con 2 cosechas al año, 13 millones. Entonces ahí súmele ese proyecto productivo. Y súmele además que nosotros estamos ofreciendo a los que se vinculen al programa de sustitución mejoramiento de vivienda, carreteras, cupos universitarios. Entonces realmente el paquete de lo lícito es mucho más atractivo al final de cuentas. Bueno, tremendo acá, les ha respondido bien. Tiene claridad sobre este programa que hay y pues definitivamente aquí con quien toca luchar es con estas bandas criminales que se dedican a comprar esta hoja, ¿no? Doctora Miranda, el campesino que se quiera beneficiar de este 1.280.000 pesos mensuales, ¿qué resultado debe demostrar ante ustedes? Bueno, esa pregunta es muy importante porque acá no puede pasar lo que pasó, por ejemplo, en Penis en 2016, y es que de los 99.000, la mitad no tenían coca y algunos hasta vivían en Bogotá. Entonces acá lo que estamos haciendo es que en el formulario de inscripción la gente tiene que adjuntar las coordenadas de su predio. Así lo han hecho los que se han inscrito, eso se puede hacer con el celular. Y lo que hacemos es, una vez tenemos georreferenciado ese predio, lo cruzamos con la capa de Policía Nacional, que ellos tienen la medición de cultivos de hoja de coca, y comprobamos si efectivamente ese lote tiene o no tiene coca. Sí, por ejemplo, pero en el caso del cacao transformado, muy bien, nos da usted los datos y como por dónde lo van a sacar y en cuánto tiempo, porque hablábamos hace un minuto que esa transversal del Catatumbo no se construye de un día para otro, que toma tiempo y por más que se le dé priorización, pues hay que pavimentar y construir todo el tramo, primero la Mata Convención y luego Convención El Tarra, para lo cual, entre otras cosas, decía la ministra de Transporte, van 200.000 millones de pesos. Mientras eso se hace, que quién sabe cuántos meses tome, ¿por dónde van a sacar todo ese cacao que van a cultivar? Hoy ya hay vías, digamos, lo que toca hacer es mejorar esos tramos, pero hoy las hay. Digamos, Tibú queda aproximadamente a 2 horas de Cúcuta, que entre otras cosas, muchos de los campesinos nos decían, en Cúcuta la gente está prefiriendo consumir la yuca de Venezuela que consumir la yuca de acá de los propios campesinos del Catatumbo. La idea es que nosotros con la intervención podamos abaratar esos costos con apoyo en insumos, con otro tipo de apoyos para que ellos entren a ser competitivos al mercado. Efectivamente, como usted lo dice, el tramo de carretera que va a estar más rápido va a ser el de Convención La Mata. El de El Tarra va a tomar un poco más de tiempo, pero igual lo vamos a intentar hacer lo más rápido posible. Pero insisto, hoy hay vías, lo que pasa es que pues muchas son trochas, muchas necesitan una logística de transporte que aumenta los costos, casi que el 30% de los costos son por transporte. Sí. Doctora Miranda, ¿qué diferencia hay entre este programa de sustitución de cultivos ilícitos, de pagar, dijo anoche el presidente Petro, por cambiar de cultivos, y programas que se han intentado en el pasado más o menos similares? Bueno, hay 4 diferencias. Bueno, en realidad hay muchas, pero yo voy a hablar de 4 muy puntuales. Aquí, mejor dicho, les está respondiendo todo, ¿no? Quieren corcharla, pero no han podido. La primera, nosotros estamos hablando de encadenamiento productivo. ¿Qué es eso?
es no hablar solamente de sustituir un cultivo por otro, sino de sustituir todo el circuito económico, llevar al campesino del establecimiento a la comercialización, es decir, que no se le pudran sus productos. Es que eso es muy tristemente lo que pasa. El campesino le apuesta a la legalidad y cuando saca sus productos no tiene a quién vendérselos. Por eso nosotros vamos a garantizarle esa comercialización. Lo otro es la asociatividad. Acá vamos a priorizar las intervenciones a través de organizaciones productivas para que haya volúmenes, para que podamos hablar de agroindustria. La tercera es que esto va a estar, digamos, priorizado para mujeres que han demostrado en distintos programas tener un manejo mucho más adecuado de los recursos. Y lo tercero que diferenciaría a esto con programas anteriores es que estamos hablando de agregarle valor a los productos, no solo de quedarnos con, por ejemplo, café en fruta, sino hablar de café tostado, café empacado y así poder aumentar las ganancias. Y lo último es la asociación con el sector privado. Nosotros acá estamos asociándonos desde empresas del más alto calibre como Nutresa hasta asociaciones muy pequeñas del territorio. Sí, doctora Miranda, quiero hacerle una última pregunta. En una visita que hizo hace algunos meses el presidente Gustavo Petro al Catatumbo, anunció la compra de la cosecha de hoja de coca para los campesinos de la zona. ¿Este plan que se anuncia anoche descarta lo anterior o también podría existir esa posibilidad? No, señor. Nosotros en el Cañón del Micay ya iniciamos. En abril las primeras 130 personas que se inscribieron ya inician implementación. Lo del Cañón del Micay no quedó solo en un anuncio, sino que desde ese momento nosotros abrimos convocatoria para allá, así como lo estamos haciendo hoy en Catatumbo. En estos meses hemos estado haciendo las validaciones de los predios, interlocutando con las asociaciones y ya en abril tendremos las primeras entregas de activos productivos allá, en el Cauca. Doctora Miranda, dijo usted, ¿la plata de este subsidio se la entregan a las mujeres, no al hombre? Estamos intentando que sea en cabeza de mujeres. O sea, cuando es una mujer, la cabeza del núcleo familiar tiene más posibilidades de ser escogida para este programa. Y si no hay mujer, la plata, si es un campesino, quiero decir, si la cabeza de ese hogar es un hombre, ¿cuál es la diferencia? También es válido, no es que le estemos cerrando la puerta a los hombres, pero la experiencia en política pública nos dice que cuando las mujeres son las que reciben el recurso, lo administran mucho mejor. ¿De dónde salió esa teoría? Ese estudio, digamos... Que yo creo que es cierto, a propósito, pero quiero saber si eso tiene algún sustento o es intuitivo como me pasa a mí. No es intuitivo, digamos, ha habido estudios de eso, de pronto no tengo a la mano ya en este instante cuál fue el estudio puntual, pero sí hay evidencia, por ejemplo, de el DNP, hay evidencia de el departamento, digamos, del sector de prosperidad social, en el cual se ha demostrado que cuando las mujeres tienen ese recurso es menos probable que se lo gasten, digamos, en ocio o en otras cosas que no son el proyecto. Entonces, le quedo debiendo, Néstor, el dato del estudio puntual, pero sí existe, no es. Calladito, señores, aquí el señor Néstor Morales no tuvo por dónde. Sin embargo, ya al final del programa, estos periodistas se dedicaron a poner la belleza de esta funcionaria del gobierno de Gustavo Petro. Cuando no tienen ideas, pues se ponen a debatir así. Cultivos, Gloria Miranda, que también, por supuesto, se habló, don Pedro, de lo importante que era el tema de reemplazar estos cultivos y combatir de esta forma pues el narcotráfico en esas zonas, que era un tema muy importante anoche del Consejo de Ministros. Eso es un paso hacia Venezuela que lo usan los narcotraficantes y es importante tratar de sacar a los campesinos de esa cadena, de ese negocio tan turbio e ilegal como es el narcotráfico. La gente aprovechó, digamos, para señalar que la directora de sustitución de cultivos tiene unos ojos muy lindos, muy bonitos. Don Pete, ¿usted la vio? Sí, estuve viéndola y completa de formas. ¿Cómo le pareció, digamos, la directora, don Pete? Hay fotos donde la muestra generosa de carnes también. Sí, sí, pero divina, o sea... ¿Usted le parece que 10 de 10, digamos? ¿Cómo con ella una sustitución de tierra? Sí, estamos pensando en eso, en sustituir a unas compañías. ¿Qué tal este? No puede ser, ¿eh? Bueno, hágale, mijo. Muy bien, señor. ¿Y ustedes opinan en el 320-996-0331? Porque les hemos preguntado. Ahí tienen, ¿no? Como ya no tuvieron argumentos, después se pusieron a poner la belleza de esta funcionaria al aire, ¿no? Ahí lo tienen, colombianos. Colombianos, hasta acá este video. Gracias por vernos, gracias por suscribirse y nos vemos en uno próximo. Adiós.